rectángulo, un rectángulo tiene un área de 16 metros cuadrados. Este es un rectángulo, ¿verdad? Tiene un área de 16 metros cuadrados. Expresar el perímetro del rectángulo como función de uno de sus lados. A ver, un rectángulo pues es un cuadrilátero que pues tiene una base, vamos a llamarle pues L y H, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esa es la característica que tiene un rectángulo. Entonces, este rectángulo déjenme nada más esto acá. Este rectángulo quizá tiene esa área de 16 metros cuadrados, pero nos pide que expresemos el perímetro en función de uno de sus lados. Tengo dos lados, la base y la altura. ¿Cuál quieren? ¿Base o altura? La que sea. La base. Entonces voy a expresar el perímetro en función de la base. Pero el perímetro de un rectángulo es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Sí estamos de acuerdo que ese es el perímetro, no? ¿Qué pasa aquí? Que el perímetro está, el perímetro está en función de dos variables, que son el lado y la altura. ¿Sí están de acuerdo? El perímetro depende de dos variables, el lado y la altura. La idea es que dependa de uno nada más. Entonces ustedes me dijeron, ¿de verdad? La base. Ok. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues necesitamos una relación que nos permita expresar una de las variables en función de la otra, y esa información es el área. Yo sé que el área de un rectángulo es ¿quién? L por H, y esto vale 16 metros cuadrados. Ahorita vamos a olvidarnos de las unidades, que son metros. Entonces aquí voy a despejar, voy a despejar a H. ¿Por qué tengo que despejar a H? Porque yo quiero expresarlo en función de L. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de tener H, tengo que tener L para que todo quede con L. ¿Sí se entiende, no? Pues tengo que despejar aquí. Si yo despejo L en vez de H, pues me va a quedar en función de H. ¿Sí? Por eso tú puedes decidir cuál. Entonces nada más sustituyes. Aquí le pones no sustituyendo, por ejemplo. Va a ser 2L más 2H, 2H que es 16 sobre L. Ahí está. Y haces nada más operaciones. Aquí sería 32 sobre L. Y ya nada más le das una manita de gato. Una manita de gato para que se vea bien. ¿Verdad? Como un denominador L, L entre 1 a L, por lo de arriba, 2L cuadrada más L entre L a 1 por 32, 32. ¿Ya está? ¿Sí? Ese sería el perímetro en función de L, de la base. Bueno, pero aparte nos pide que encontremos el dominio. ¿Sí? El dominio. ¿Cómo le hacemos para encontrar el dominio? Bueno, si se fijan, el perímetro por definición nunca debe de ser negativo, ¿sí o no? Nunca, no hay perímetros negativos. Si nosotros analizamos entonces el perímetro, lo único que puede ser que esto sea negativo es el denominador, porque el numerador siempre va a ser positivo. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces, en base a eso, diríamos que L no puede ser negativo. Y de hecho, L es mi variable independiente, ¿sí o no? Entonces, L tiene que ser ¿qué? Mayor que 0. Ese sería mi dominio. Ni siquiera puede valer 0 porque, fíjense, para empezar, si vale 0, habría división entre 0. Número 1. Número 2, no habría rectángulo porque L que viene siendo la base, pues no va a haber. ¿Sí o no? No tiene sentido. Por eso es que tiene que ser mayor que 0. ¿Sale? Ahí está. Mayor que 0, pero cada vez negativo. Exacto. O sea, siempre, siempre. Okay. Estamos hablando de perímetro, no puede haber perímetros negativos.
Bueno, pues así sería este ejercicio. Aquí hay otro problema muy clásico, que es el 50 y... Bueno, puede ser, miren, el 57 si quieren vamos a hacerlo y luego planteamos otro. Bueno, ya igual y ya no, para que podamos disfrutar de las... ¿Están buenas las garnachas que están vendiendo o no? Sí, bueno, pues ahorita. Apenas estaban calentando. Dice, una caja con la parte abierta, o sea, sin tapa, va a ser construida de una pieza rectangular de cartón con dimensiones de 12 pulgadas y 20 pulgadas, mediante el corte de esquinas iguales del lado X en cada uno de sus del lado X cada una de ellas, y doblándolas hacia arriba como se muestra en la figura, expresar el volumen de la caja en función de X. Entonces fíjense, este es un ejercicio bien interesante que incluso hasta les puede servir a ustedes seguramente en su carrera de logística. Por ejemplo, yo a veces acostumbro mucho a comprar en internet y siempre se llenan así con cajita de cartón y toda la cosa, ¿no? Ya sea que lo hagas como por esas cosas, importantes, ¿no? Ya saben, Mercado Libre, vamos. Sí, he comprado por eBay también, pero luego por eBay hay mucho problema porque, sobre todo cuando son paquetes de China, luego no me llegan. Esos de Medsport son bien canitos, pierden las cosas. Miren, no les miento, compré un barco de Alemania, no, ese no fue de China, de Alemania, de esos de armar, ¿sí? De ese tamaño. Y fue de Alemania, dije, pues ahora no hay ninguna bronca. Pues no llegaba, ya le pone fecha más o menos de cuándo te debe de llegar. Y también aquel cuate no me mandó el número de rastreo. Y ya le escribí, le dije, oye, pues no me ha llegado el producto. Y me dice, no, pues a mí hasta me lo regresaron, no lo recibieron. Y le digo, a ver, y ya me comparte la guía, y sí, pues ahí estaba de que llegó y no lo entregaron. Y le dije, no, pues sabes qué, me tocó pagar de nuevo el envío, nada más. Fueron, ¿qué? Como 1,200 pesos. Y es que ya cuando me lo envían, ahí sí, pues ya estaba ya bien al tanto yo del rastreo. Se supone que fue Medsport quien me lo iba a entregar. Tuve que ir a la Cruz, ya tiene una oficina por la Cruz, y la misma persona me dijo, sí, mire, lo que pasa es que aquí pues, no se lo quisieron llevar, porque está más o menos grande. Y es más, o sea, ¿sabes? Es más fácil regresarlo. Sí, o sea, si es una cosa chiquita, sí vienen y te la traen, pero como era una cosa así, o sea, sí, dije, o sea, pues... No, también lo que hacen es que avisan así como de, pues ya llegó, pero no. Sí. ¿Mande? ¿Con Huawei? Sí, pero cuando son esas empresas, como por ejemplo, cuidado, ¿eh? O sea, si pueden decirles que no se las mandan por ahí, mejor, porque a veces hasta se clavan las cosas. Pues claro. Si es por ejemplo estafeta, DHL, FedEx, pues ahí no hay problema. Pero sí, cuidado. Bueno, entonces miren, yo les decía esto. Aquí está. Tenemos una pieza de cartón. ¿Sí? Una pieza de cartón. Con esta pieza de cartón vamos a fabricar una caja. El cartón tiene un largo de 20 pulgadas y un ancho de 12 pulgadas. ¿Sí? 12 pulgadas.
Ahí está la pieza de cartón rectangular. ¿Cómo vamos a hacer la caja? Vamos a hacer cortes en las esquinas que van a medir algo, no lo sé, algo. Y entonces al hacer cortes de cuadrados de esa medida, al doblarlos, vamos a tener nuestra caja. ¿Sí están de acuerdo? Sí, a ver, ¿alguien recuerda ese problema en su clase de cálculo de la prepa? ¿No? Vamos a hacer estos cortes, entonces si se fijan que quedan las pestañitas, ¿verdad? Y luego ya nada más las doblamos y ya vamos a tener la caja, nada más por arriba. ¿Sí? Entonces fíjense, esto es bien interesante, ¿por qué? Por lo siguiente, ¿están de acuerdo que el área de la pieza no cambia? Fíjense, que el área de la pieza no cambia, mide 20 por 12, eso no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Pero lo que sí va a cambiar es el volumen de la caja. Entonces, está bien chistoso. El área no cambia, pero el volumen sí va a ser diferente, va a cambiar dependiendo de los cortes que yo haga. ¿Sí se fijan que este corte determina la altura de la caja, no? O sea, al cortar y al hacer los dobleces, voy a tener una caja, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente esto está a punto. Esto está a punto. Entonces, fíjense, la altura de la caja va a ser lo de los cortes, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Esta longitud, vamos a pensar que es esta. Esta longitud, ¿cuánto va a medir? 20 menos 2x. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque de aquí a acá son 20. Y obviamente, pues, le tengo que restar los cortes de cada lado. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Y el ancho? ¿Esto va a medir cuánto? 12 menos 2x. Entonces fíjense cómo el volumen va a depender de lo que yo corte. Eso es interesante. Y luego más adelante vamos a ver encontrar las cantidades, el corte para que sea óptimo, para que sea el volumen más grande. Sí, pues a mí me interesa que la caja sea lo más voluminosa posible, ¿no? Entonces luego lo vamos a ver cuando se calcula. Bien. Entonces fíjense, la pregunta es expresar el volumen de la caja en función de X, es decir, en función del corte que yo voy a realizar. Bueno, a ver, el volumen, para empezar, esto es un prisma rectangular, ¿sí o no? El volumen de cualquier prisma es área de la base por altura, ¿verdad? Área de la base por altura. Entonces, sería la base va a ser esta. Va a ser este cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, sería este por este, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? 20 menos 2x por 12 menos 2x. ¿Sí están de acuerdo? 12 menos 2x. Ahí está. Eso sería la base. ¿Y la altura quién va a ser? Pues x. Fíjense. Entonces ahí está el volumen en función de x. ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué más dice? No, pues nada más. Sí, nada más hay que... ¿Sí? Nada más hay que encontrar, si acaso, el dominio. ¿Sí? Así quedaría. Ya está. Y el dominio sería... Nada más que hay que sacar el dominio. ¿Es la última X por cierto? Porque es la altura. Es área de la base. La base es este rectángulo, que es 20 menos 2x por 12 menos 2x. Esa es la área de la base, ¿no? Por altura que es x. Pero aquí hay que sacar el dominio. A ver, esta función, si se fijan, va a ser una función polinomial. Aquí lo que yo recomendaría que se hiciera, pues ni modo, es multiplicar. Va a ser 4x cuadrada menos 40x menos 24x. Aquí va a ser 240. 240, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 240 menos 64x más 4x cuadrada, ¿verdad? ¿Sí estamos?
Y si luego multiplicamos por x, me va a quedar 4x cúbica menos 64x cuadrada más 240x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Una cosa muy importante. X tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera puede valer 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Pues porque si no, no va a haber volumen, ¿verdad? Esa es una cosa. Otra. Aquí podemos meter restricciones como por ejemplo que 20 menos 2x sea positivo, pero también 12 menos 2x sean positivas, porque si no, pues no va a haber caja, ¿verdad? No pueden valer 0. ¿Sí? Entonces, a ver, bien, vamos a ver estos intervalos. ¿Esto qué me da? Esto me va a quedar así. 20 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? Porque cambia el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Y me va a quedar x menor que 10. Y 10 sobre menos 2. Pero... No, a ver, espérame, hija. No sé yo decir. Ah, sí se queda más. Sí, porque queda como menos 20 y luego entre 20 menos 2 queda menos entre menos más, pero cambia el signo. ¿Y ese de aquí qué queda? Este va a quedar 12 sobre 2, ¿verdad? Obviamente cambiando el signo me va a dar 6. Entonces fíjense, a ver, vamos a ver. Esta me dice x tiene que ser a fuerzas mayor que 0. ¿Sí o no? Esta me dice, bueno, aquí tenemos el 6, aquí tenemos el 10. Esta me dice que tiene que ser menor que 10. Y esta me dice que tiene que ser menor que 6. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues donde se cumplen las 3. ¿Sí están de acuerdo? Tiene que ser x entre 0 y 6. ¿Sí están de acuerdo? Ese sería el dominio. A pesar de que la función es un polinomio, y recuerden que el dominio de un polinomio son todos los reales. Es un polinomio de tercer grado, el dominio son todos los reales, pero como es un problema que representa un volumen, pues el volumen tiene que ser positivo. Y las dimensiones no pueden valer 0. Por eso es que el dominio sería ese. ¿Sí se fijan? Entonces, tu conclusión sería, no, pues sí, pero la caja, esos cortes tienen que ser entre 0 y 6. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle si quieren ya aquí. Tienen 20 minutos, ya sean 20 minutitos, ¿no? Para que pues se distraigan.